Saludos, profesora. Nuestro equipo está conformado por Isis Falconi, Rosemary Fernández y mi persona, Stephanie Sánchez. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el cambio organizacional. Antes es importante destacar qué significa el cambio en psicología. En psicología el cambio es un proceso de adaptación mental que se da a través del tiempo, que puede ser esperado o puede generar cierta resistencia. Recordemos que hay individuos que según su aprendizaje de vida son resistentes al cambio porque quizás los cambios han generado emociones negativas o experiencias negativas. Por eso muchas personas tienen miedo al cambio. Sin embargo, es un proceso de adaptación, destacando además que a lo largo de nuestras vidas vamos cambiando, van cambiando las generaciones, vamos cambiando tanto físicamente como mentalmente, y es un proceso constante de adaptación que incluso esta palabra es clave en las organizaciones. Cuando hablamos de cambio organizacional nos referimos a que muchas veces situaciones externas producen una exigencia o demanda para hacer cambios internos dentro de una organización. Como vamos a ver en pantalla, tenemos la definición de cambio organizacional por Acosta 2002, que señala como una respuesta ante exigencias o demandas externas con un rediseño o acomodación interna, la cual busca modificar, transformar o implementar nuevas estrategias para conseguir mejores resultados e incrementar la efectividad empresarial. El origen del cambio organizacional generalmente se da en el entorno, lo que va a originar un cambio interno dentro de la organización. Por tanto, es una modificación de alguna situación o estado para la transformación organizacional de ciertas características. Como mencionó el autor Acosta, los cambios organizacionales al final lo que van a buscar es una mejora dentro de la empresa, mejorar la productividad. Sin embargo, más adelante vamos a abordar un poco el tema de la resistencia al cambio, porque los cambios en las organizaciones hay que saberlos llevar, no siempre van a ser sencillos y al final muchas veces los trabajadores son los que más se ven afectados por el tema de que a veces se cambia el sentido de la empresa, hay una reestructuración de personal y muchas veces el personal es el que se ve más afectado. Por eso la comunicación es sumamente importante. Por supuesto que lo vamos a abordar más adelante porque vamos a continuar con todos los ítems del trabajo, del informe realizado con anterioridad. Los cambios pueden ser experimentados de forma directa o con el paso del tiempo. Muchas veces pueden ser aceptados y muchas veces pueden generar una resistencia al cambio. Ahora vamos a explicar cómo se clasifican los cambios según los siguientes autores. García y Forero, 2015. Ellos especifican cambio estratégico, un cambio impuesto por el entorno, tiene en cuenta factores económicos, sociales, políticos y legales. Es la estrategia con la cual la empresa direccionará sus recursos para alcanzar sus objetivos. Cambio institucional implica cambios normativos y legales en la organización, que pueden incluir cambios en los reguladores de conducta hasta en los métodos para realizar funciones. Cambio estructural implica cambios en la estructura de la empresa, es decir, en los cargos, departamento, personal y áreas de funcionamiento. Cambio tecnológico implica cambio en los productos, herramientas, procesos, técnicas implementadas por la compañía. Y cambio cultural hace referencia a un cambio a nivel de las relaciones humanas en la institución, como la visión, relaciones humanas, valores como el sentido de pertenencia, lealtad, creencias, entre otros, que movilizan a los trabajadores de una empresa a cumplir sus objetivos como unidad. Como pudimos observar en los distintos cambios organizacionales, podemos indicar que hay diversos factores. Está el factor ambiental, social, económico. Muchas veces las empresas tienen que cambiar por políticas de Estado, por quizás normativas que cambiaron dentro del Estado. Entonces, en muchas ocasiones las empresas deben adaptarse a estas nuevas políticas. En ocasiones también el cambio de personal, reestructuración de los departamentos, los cambios tecnológicos que también son muy frecuentes en la actualidad. Sabemos que la tecnología va avanzando muchísimo y con ello los software, la facturación,
el tema de la inteligencia artificial también, que muchas empresas pues tienen estos programas de inteligencia artificial para mejorar ciertas áreas, y muchas veces incorporar esta nueva tecnología produce un cambio, por supuesto, en la dinámica, produce incluso resistencia de algunos trabajadores, quizás que no se la lleven completamente con la tecnología. Muchas veces la tecnología le quita puestos de trabajo a algunos individuos, que eso también forma parte, lamentablemente, del cambio. También el cambio tecnológico va enfocado en preparar, capacitar a los trabajadores para esta nueva tecnología. Eso también es un cambio organizacional. El tema económico, muchas veces los presupuestos en las empresas varían, muchas veces quizás necesitan un recorte personal por alguna baja productividad. Por eso es que se dice, al inicio de esta presentación, mencioné que el cambio organizacional al final busca la mejora de una empresa, de la productividad de una empresa, porque por supuesto, si estamos viendo que como vamos necesitamos un cambio, hay que buscarlo. Por eso la palabra adaptabilidad forma una palabra súper importante en, yo creo que toda la psicología organizacional, porque anteriormente, cuando hablábamos de liderazgo organizacional en uno de los trabajos realizados, mencionábamos que el líder organizacional debe también tener la capacidad de adaptarse para poder fungir como líder y guiar al personal. Una persona resistente al cambio no puede ser líder, porque debe ir en consono a la empresa. Lo mismo pasa con el cambio organizacional y los trabajadores. Hay que tener también una capacidad de adaptabilidad. Esto viene, por supuesto, de la mano de una buena comunicación de gerencias, de jefaturas con los trabajadores, que más adelante vamos a ampliar. Ahora nos vamos con el tema de resistencia al cambio. Mencionábamos anteriormente en la actualidad, muchas personas tienen resistencia al cambio. Es algo totalmente normal del ser humano. Miedo a lo desconocido, experiencias pasadas que quizás crean constructos en nuestra mente y nos da miedo qué va a pasar después, nos va a ir bien, nos va a ir mal. Por eso estamos viendo el concepto de resistencia al cambio, que es cuando algunos de los cambios mencionados se presentan dentro de la organización. Puede darse resistencia de parte de los empleados. Quirán y Ortega 2006 plantean la resistencia al cambio como un conjunto de comportamientos mediante los cuales los empleados enfrentan, impiden o retardan un cambio en la organización que les genera sentimientos de inseguridad y amenaza hacia sus necesidades. Esto porque, según García y Forero 2014, el cambio no es visto por los empleados como una acción positiva, pues la posición que toman frente a este es pensar que la empresa ha desmejorado. Esto nos vamos con el tema de los pensamientos, de las experiencias de vida, o quizás el ambiente social en donde se desarrolla cada individuo. Muchas veces consideran que los cambios en las organizaciones van a generar despidos, van a generar desmejora dentro de la empresa, y no siempre es así. Los cambios son esenciales en nuestra vida. Como seres humanos vamos cambiando todos los días, incluso todos los años. Nuestra piel también, nuestro proceso fisiológico. La piel cada 21 días varía, se va escamando esa piel para una piel nueva, para regeneración celular. Lo mismo pasa en el día a día y lo mismo pasa en las organizaciones. Una organización, una empresa que no se adapta a los cambios, que no va mejorando, que no tiene cambios organizacionales, va a ser una empresa que se estanque y que se mantenga en tiempo pasado. Un ejemplo es la tecnología, como lo mencioné anteriormente. La empresa debe adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos sistemas, incluso con la psicología organizacional, a los mismos sistemas de motivación a los empleados, a tomar en cuenta a los empleados, a la palabra líder organizacional, que también es una palabra que ha estado en tendencia en los últimos años, porque si no se adapta a la actualidad, a las necesidades del ser humano, a las emociones, una empresa va a estancarse. Pasa incluso con los productos. Las empresas que realizan productos para vender al público tienen que adaptarse también a lo que va pidiendo, porque las sociedades van pasando el tiempo, van creciendo y va creciendo también su mentalidad. Por eso es que muchas veces vemos que grandes empresas, grandes marcas renuevan su logotipo, renuevan sus formas de marketing, de publicidad, porque tienen que adaptarse a las nuevas generaciones. Muchas veces la resistencia al cambio puede generar huelgas,
atraso, falta de participación por parte de los trabajadores. Esto es importante tomarlo en cuenta para evitar, o mejor dicho, para minimizar quizás el impacto de los cambios organizacionales. Una palabra importante es la comunicación. Suárez 2014 destaca que hay que mantener al personal informado, porque mientras tú mantengas al personal informado, ellos van a sentirse parte de la empresa, e incluso explicarle muchas veces a los empleados por qué se va a realizar este cambio organizacional. Los empleados también tienen que entender que el cambio es necesario y que al final va a generar mejoras en la productividad de la empresa. También es importante tomar en cuenta en la resistencia al cambio que la comunicación, la información de los empleados muchas veces no es suficiente. También hay que tomar en cuenta el tema de la gestión emocional de los trabajadores. La parte emocional, gestión emocional del cambio, que muchas veces, y ahí es donde viene el papel también del psicólogo organizacional, guiar a la empresa, darle los tips para mantener el estado de los trabajadores de forma adecuada, porque muchas veces depende de factores como la experiencia de trabajadores en su vida en torno al cambio, relaciones con el jefe o líder de equipo. Esto también es importante. Si el líder no tiene motivados a sus trabajadores y no les explica qué está pasando, muchas veces esos trabajadores crean una resistencia al cambio y crean una resistencia a esa jefatura, a ese gerente dentro de la organización. Asociación entre cambio y beneficio. Hay muchos empleados que consideran que el cambio va a generar desmejora dentro de la organización, va a generar desmejora en la calidad de vida del trabajador, y esto también hay que tomarlo en cuenta en base a la comunicación y a la adecuada gestión emocional de los trabajadores. Así, las empresas deben enviar mensajes de forma formal a los trabajadores explicándoles el cambio organizacional, también brindar el conocimiento adecuado, las habilidades que se requieren para hacer posible el cambio organizacional, y capacitar y apoyar al personal buscando el apoyo dentro del ambiente laboral para que se desarrolle de la mejor forma posible un cambio organizacional de cualquiera de los tipos que mencionamos anteriormente. Ahora vamos a hablar de los modelos de gestión de cambio. Los modelos de gestión de cambio van a ofrecer a las organizaciones directrices para emplear el cambio de una forma positiva y ayudar a brindar estrategias para lograr la adecuada adaptabilidad de todos los integrantes de esta organización. Vamos a iniciar con el modelo de gestión de Lewin. El modelo de gestión de cambio de Lewin debe su nombre a su creador, Kurt Lewin, que lo desarrolló en la década de 1950. Divide el proceso de cambio en 3 etapas. Descongelar. Esta es la etapa de preparación. Analiza cómo funcionan las cosas ahora para saber con precisión qué se debe cambiar para obtener resultados previstos. El cambio es la fase de implementación. Se pone en práctica el cambio y se sigue comunicando y apoyando a los empleados implicados. Congelar, para evitar volver a caer en la antigua forma de hacer las cosas, se desarrolla una estrategia para comprobar y asegurar de que el cambio se mantiene. Ahora el modelo 7S de McKinsey. Es un modelo que une 7 factores básicos para cualquier estructura organizativa. Cada una de las esferas refleja un elemento básico en cualquier organización. Estilo se refiere a la cultura de la organización, normalmente la cúpula gerencial, quien establece un modelo de comportamiento y da ejemplo a las capas inferiores de la empresa. Personal, los empleados de la columna vertebral de cualquier organización y uno de sus más importantes activos, los recursos humanos, deben estar orientados hacia la estrategia. Sistemas, incluye los procesos internos que definen los parámetros de funcionamiento de la empresa, y los sistemas de información son los canales por los que discurre la información. Estrategia, la manera de organizar y enfocar los recursos para conseguir objetivos de la organización. Estructura, manera en que se organizan, se relacionan e interactúan las distintas variables, comunidades de negocio. Pueden ser departamentales, geográficas, de gestión, entre otras. También puede incluir la fórmula jurídica. Habilidades, se refiere a las habilidades y capacidades requeridas por los miembros de la organización. Y valores compartidos, valores que son el corazón de la empresa, lo que une a sus miembros y alinea a todos ellos en la misma dirección.
El modelo ADKAR, un enfoque estructurado para gestionar el cambio en las organizaciones. Las 5 fases son: conciencia. Este paso implica hacer que los empleados sean conscientes de la necesidad de cambio. 2, deseo. Después de hacer conciencia, viene el deseo. Esta fase se refiere a la voluntad de los individuos de participar y apoyar el cambio. 3, conocimiento. En esta etapa, los empleados deben adquirir conocimientos necesarios sobre cómo se va a implementar el cambio y cuáles serán sus nuevas responsabilidades. 4, habilidad. Se centra en la capacidad de los individuos para aplicar los conocimientos adquiridos. 5, refuerzo. Es fundamental para garantizar que los cambios se mantengan a largo plazo. Implica la implementación de sistemas y mecanismos que refuercen y sostengan los nuevos comportamientos. Tenemos el modelo de transición de puentes que busca transición, hace hincapié en la transición emocional que atraviesan las personas en el transcurso de la experiencia de aceptación de un cambio. Tiene algunas fases: terminar, perder y dejar ir. Para muchas personas, la primera reacción del cambio es una resistencia marcada por el miedo y la incomodidad. 2, la zona neutra. Cuando el cambio empieza a producirse, la gente se sentirá atrapada entre abandonar el antiguo estatus y dar la bienvenida al nuevo. Y el nuevo comienzo se gestiona bien. Una vez implantado el nuevo cambio, la gente entrará en la fase de aceptación y comodidad con la nueva forma de hacer las cosas. Creo que este modelo de transición no solamente se lleva a las organizaciones, sino se lleva en el día a día. Por supuesto, la primera vez, la primera noticia de un cambio va a generar cierta resistencia. Luego el proceso va a generar incomodidad. A nadie le gusta salir de su zona de confort. Y el nuevo comienzo, que es el último paso, en donde se van a ver los beneficios de este cambio, va a generar pues una sensación de tranquilidad en ese empleado. Modelo de gestión del cambio en 8 pasos de Kotter. Es muy popular porque proporciona una hoja de ruta fácil de seguir para los gestores de cambio, incluso si no son expertos en la materia. El primer paso sería crear una urgencia. Para lograr un cambio exitoso, generar un sentido de urgencia en torno a la necesidad de cambio. Se realiza un análisis de mercado y de la competencia, se identifica y discute crisis potenciales o grandes oportunidades. 2, se reúne en equipo. Este paso se centra en la creación de un equipo sólido con todas las habilidades, reputación, conexiones y autoridad necesarias para liderar las iniciativas de cambio e influir en las partes interesadas. También tenemos, importante destacar el 3, desarrolla la visión y estrategia. El objetivo de este paso es construir una visión clara de la iniciativa de la empresa y planificar estrategias eficaces para ayudar al equipo a conseguirla. 4, comunicar la visión del cambio. El objetivo de este paso es comunicar la visión y la estrategia de forma que anime al resto de la empresa a aceptar y apoyar la iniciativa de cambio. 5, eliminar los obstáculos. Cuando se implementa un cambio en toda organización, surgen obstáculos, los procesos inadecuados, resistencia a los empleados, falta de poder de la dirección, normas y la estructura de la organización son algunos de los ejemplos que pueden suponer un serio obstáculo. En esta fase, la coalición rectora y la alta dirección deben concentrarse en eliminar cualquier obstáculo que frene el avance de la organización a su objetivo de cambio. 6, establecer objetivos a corto plazo. Los empleados pueden desanimarse después de trabajar durante mucho tiempo sin tener una sensación de logro con las tareas. Por eso es fundamental establecer objetivos a corto plazo que pueda alcanzar y celebrar al principio del proceso, que genere momentos de satisfacción y motivación en los empleados. 7, consolidar las mejoras y producir más cambios. Tras los éxitos iniciales, es vital mantener el impulso y no declarar la victoria demasiado pronto. Utilizar la credibilidad ganada para abordar sistemas y procesos más profundos. Y 8, afianzar el cambio en la cultura corporativa. Para que el cambio sea sostenible, los nuevos comportamientos y prácticas deben integrarse en la cultura organizacional. Ahora vamos a nombrar 2 modelos que inicialmente se realizaron para ayudar. Fueron estrategias para las personas, para el individuo cuando está pasando en algo muy preocupante o muy traumático dentro de su vida cotidiana. Sin embargo, se puede llevar a las organizaciones, como es el caso del marco de gestión de Kübler-Ross, comúnmente conocido como las 5 etapas del duelo. Postula un proceso por el cual el ser humano lidia con la tragedia, como lo es las 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La aplicación de la curva del cambio de Kübler-Ross en el espacio laboral ofrece varias ventajas. Mayor comprensión. El modelo proporciona un marco para entender las respuestas emocionales, lo que permite a los líderes anticiparse a los desafíos y planificar consecuencias.
Mejora la comunicación al reconocer las etapas del proceso de cambio. Alza de tasa de éxito. Las organizaciones que aplican este enfoque a menudo registran iniciativas de cambio exitosas, ya que los trabajadores se sienten respaldados durante todo el proceso. Cultura más sólida al hacer hincapié en el bienestar emocional durante las transiciones. Y también tenemos la metodología Satir de gestión del cambio, creado por la terapeuta familiar Virginia Satir. El modelo se basa en las tendencias que observó en la forma en que las familias experimentan el cambio, pero como en el caso anterior, también puede aplicarse a empresariales. Status quo tardío, donde se encuentra al empezar. Resistencia, la respuesta natural, en donde muchas personas tienen al introducirse el cambio. Caos, cuando el cambio está empezando. Integración, cuando la productividad empieza a estabilizarse. Y nuevo status quo, cuando los empleados se adaptan a la nueva normalidad. Ahora vamos a destacar el cambio organizacional, cómo influye en la resistencia al cambio o en los trabajadores según los factores sociodemográficos. Muchos autores señalan que según el nivel de estudio, el nivel social, la capacitación de los trabajadores va a determinar cómo asumen o no la resistencia al cambio. Por eso me voy a permitir leer lo que destacan diversos autores. En resultados hallados por Armando 2018 se expone la relevancia del papel de los factores sociodemográficos en las dinámicas organizacionales. Por ejemplo, trabajadores que tienen un nivel educativo alto se ubican en cargos donde reciben un salario ajustado a sus labores, evidenciándose índices más altos en satisfacción laboral, por ende un mejor rendimiento y desempeño, al igual que un mayor grado de compromiso con la empresa, y esto genera más adaptabilidad al cambio. Por su parte, Hernández Gallazo y Espinosa, 2011, afirman que determinadas variables sociodemográficas como la formación, educación y edad de los empleados generan de manera individual una forma distinta de asumir la vida en forma adaptativa y cómoda. Por eso, cuando el cambio es implementado, las personas deben modificar su comportamiento. Esto también depende de la parte educativa en el hogar. Cada familia es distinta y cada persona tuvo una educación, unas experiencias de vida distintas, y la resistencia al cambio forma parte también de esos primeros años de vida que vio ese individuo en sus padres, en el comportamiento de sus familiares con respecto al cambio. Esto va a marcar, por supuesto, una experiencia marcada, una emoción instaurada, y hay personas por esto que son más resistentes o no al cambio. Me voy a atrever a leer un estudio realizado por Carrillo, Solano, Martínez y Gómez, 2013. Ellos realizaron un estudio en profesionales de la salud, encontrando mayor satisfacción con la vida laboral en personas mayores. Esto se produce porque al contar con mayor experiencia, esta población posee una visión más objetiva de las situaciones que generalmente los jóvenes valoran como insatisfactorias. Además, hallaron más satisfacción en las mujeres. Este resultado lo fundamentan por la feminización de las ocupaciones que tienen en el ámbito sanitario u otras profesiones afines como la enfermería. También hay diversos estudios que varían un poco a los estudios que mencionamos anteriormente. Por lo menos Bilbao 1999, mientras mencionamos que los trabajadores que más tienen tiempo en una empresa muchas veces tienen mayor compromiso, muchas veces caso contrario, ya que los empleados perciben una amenaza, exigencia cognitiva de aprendizaje, quizás a los cambios. Muchos trabajadores que tienen mucho tiempo dentro de una empresa son resistentes al cambio porque ya estaban acostumbrados quizás a realizar una misma actividad y el cambio les genera una cierta incomodidad. Además, esto puede generar miedo al fracaso, pero por supuesto, como hemos mencionado anteriormente, varía muchísimo cómo cada individuo percibe el cambio. Ahí también entra el papel de la psicología organizacional, de los encargados de psicólogos organizacionales de cada empresa, evaluar a cada empleado y las capacidades y formas de ver de cada uno. Ahora vamos con la personalización del gestor de cambio. El gestor de cambio es aquel que es capaz de desarrollar en la organización actitudes y procesos que permitan a la organización, a los trabajadores, transitar proactivamente en los distintos aspectos del medio interno y externo. Es por ello que se mencionan algunos talentos que debe tener el gestor de cambio. Por lo menos la proactividad hace referencia a que el gestor debe adelantarse y estar presto a los acontecimientos que surgen.
que sea visionario, identifica oportunidades y amenazas antes que otros, planifica el accionar con visión futurista, comprometido. Refiere al que el gestor debe ser un trabajador líder comprometido con los objetivos estratégicos organizacionales, que actúe en pro y bienestar de la empresa. Moderador, hace referencia a las conductas y accionar efectivo. Comunicador, se puede indicar que es la capacidad efectiva que tiene el gestor de solicitar apoyo de todo el personal y comunicar de manera exitosa los logros y resultados para generar actitudes positivas por parte del personal. El gestor trata de conducir el cambio organizacional de forma proactiva, en fin, de obtener una cooperación entre todos los trabajadores, una continuidad operativa en el tiempo en que la organización se va adaptando al cambio o a lo que representa el cambio dentro de la misma. En esta oportunidad, profesora, vamos a mencionar algunos estudios de cambio organizacional que se han realizado. Vamos a iniciar con uno que realizó la Universidad Central de Venezuela. Fue un estudio post-pandemia en donde indicó que la pandemia del COVID-19 obligó a las organizaciones a adaptarse rápidamente para garantizar la continuidad operativa. Importante destacar que la pandemia del COVID-19 también generó un antes y un después en las organizaciones. Eso yo creo que es un ejemplo importantísimo que se vivió a escala mundial de cambio organizacional. La pandemia fue un factor ambiental que afectó directamente los procesos internos y externos de las empresas. Muchas empresas tuvieron que reorganizarse, tuvieron que aplicar tecnologías con el tema de los trabajos remotos. Muchas empresas pues laboraban de forma virtual. Muchas empresas tuvieron que adaptarse, por lo menos los restaurantes, el tema de las organizaciones de comida, tuvieron que adaptarse a los delivery, por lo menos en Venezuela. Yo creo que un ejemplo de cambio organizacional es súper importante en la pospandemia, en los restaurantes, en los supermercados, en los negocios de alimentos, porque los delivery en Venezuela, la comida a domicilio no era tan popular. En otras naciones sí era algo normal, algo cotidiano, pero el venezolano no estaba acostumbrado a pedir delivery. Sin embargo, la pandemia generó un cambio que las organizaciones tuvieron que adaptarse, y esto fue de forma brusca e inmediata. ¿Qué hicieron los negocios de comida? Empezaron a contratar nuevo personal, como lo es los delivery, o personalmente o a través de otras agencias que fueron haciendo, porque también fueron haciendo emprendimientos, fueron haciendo nuevos negocios, nuevas organizaciones referente a las necesidades de ese cambio que se vivió socialmente. Muchas empresas empezaron a aplicar el delivery, las personas empezaron a cambiar, adaptabilidad, cambiaron su manera de ver. Ya el delivery se convirtió en popular y las organizaciones tuvieron que adaptarse. Yo creo que ese es un ejemplo claro, como el tema también del trabajo remoto, los estudios vía remoto. La pandemia del COVID-19 fue algo que obligó a las personas a adaptarse a cada momento, a esta situación que se vivió. Y la Universidad Central de Venezuela realizó este estudio. La investigación tuvo como propósito reflexionar sobre el cambio y la gestión de cambio organizacional en la pandemia del COVID-19. ¿Cuál fue el resumen? Lo voy a leer por acá, profesora. El trabajo centra su interés en cambio, gestión de cambio, la pandemia en Venezuela, un estudio de corte documental que apoya el paradigma interpretativo. Las reflexiones fueron: el mundo gira alrededor del cambio, el cambio es tan frecuente que ni cuenta nos damos, la organización ha tenido que replantar y reorientar su hacer diario, las organizaciones tuvieron que replantearse. Y en pandemia la incertidumbre y los cambios hicieron que los directivos, gestores y trabajadores asumieran con atención los retos y desafíos del contexto. También hay otro ejemplo que agregamos en el trabajo, cambio organizacional, un trabajo realizado, análisis de factores sociodemográficos de la Universidad Católica de Pereira 2020. Esto fue en Colombia. El objetivo de esta investigación fue determinar la relación de la disposición a cambio organizacional con factores sociodemográficos como edad y nivel de escolaridad, al igual que con la diferencia entre sexo masculino y femenino. Este estudio no experimental de tipo cuantitativo y correlacional contó con una muestra de 61 personas, 29 mujeres y 32 hombres, cuya edad promedio osciló entre los 22 y 65 años. Los resultados indicaron que no hay relación entre la disposición al cambio organizacional con la edad y el nivel de escolaridad.
Tenemos también el estudio de capacidad de cambio organizacional en 2023 en Latinoamérica, el estudio de capacidad de cambio organizacional, un informe que evalúa cómo las empresas gestionan el cambio en la región. Se realizó con apoyo de la Universidad de los Andes y ACRI. Conclusiones del estudio. Una baja gestión de cambio implica no aprovechar correctamente los recursos destinados al cambio y transformación. Como consecuencia, y eso lo hemos mencionado, la resistencia al cambio genera baja productividad. Las empresas tienen una baja madurez en la gestión de cambio. Esto podría generar pérdidas de productividad y desafíos en la cultura general. Las empresas de Colombia, estos hacen mención a algunos países en específico, 53% no consideran la gestión de cambio como prioridad. Esto es una cifra que se hace común en Latinoamérica. Se dice que en Latinoamérica muchas naciones tienen una pequeña resistencia al cambio. Las compañías requieren de procesos de transformación. 52% de las organizaciones mexicanas no cuentan con una gestión de cambio y solo aplican proyectos en específicos. Ahora vamos a mencionar algunos ejemplos de cambios organizacionales en diversas empresas. Reorganización de departamentos, reducir o eliminar departamentos duplicados, reasignar empleados o crear nuevos roles. Implementación de nuevas tecnologías, adoptar nuevas herramientas digitales para mejorar la productividad y competitividad. Rediseño de procesos, mejorar los procesos de producción, automatizar tareas o implementar prácticas de trabajo flexibles. Fusiones y adquisiciones, integrar otra empresa a la propia, eliminando redundancias y redefiniendo objetivos. Cambios de liderazgo, cambiar de presidente o dueño de la empresa. Este cambio puede venir, por supuesto, con todos los cambios anteriormente, porque ese nuevo líder, ese nuevo dueño de la empresa, no sabemos con qué ideas viene, con qué ideas de innovar, de cambiar quizás la misión, la visión y quizás cambiar también la cultura organizacional. Adaptación de la propuesta de valor, cambiar el enfoque de marketing y ventas, cambio la cultura organizacional, fomentar la innovación, mejorar el clima laboral o rediseñar el espacio de trabajo. Actualización de políticas, actualizar las políticas de recursos humanos o seguridad laboral e inversión en capacitación, capacitar a los empleados en nuevas tecnologías o procesos de trabajo. Los cambios organizacionales pueden ser adaptivos o a gran escala. En el informe entregado y en la presente exposición abordamos todo lo relacionado con cambio organizacional. Qué importante es que las empresas se vayan adaptando en la actualidad. Los cambios organizacionales son importantísimos para la supervivencia de una empresa en cualquier área, tecnológica, en la parte de los trabajadores, en lo que es la capacitación de personal, incluso en el área de marketing y ventas también es importante, porque el mundo va cambiando y las empresas deben ir cambiando con esas necesidades del consumidor que van evolucionando. Una empresa que se estanca es una empresa que al final puede decaer su productividad y por tanto morir. Qué importante es también que los trabajadores tengan la capacidad de adaptabilidad. Pero es importante mantener un equilibrio entre la empresa que siempre busque cambios organizacionales en pro de mejorar y el trabajador que tenga la capacidad de adaptarse a los cambios, porque muchas veces los trabajadores tienen ganas de adaptarse, ganas de que la empresa quizás se adapte a las nuevas tendencias, pero hay muchas empresas que no se quieren ajustar a los cambios emergentes en una generación y esto también puede ocasionar un choque. Ejemplo también pudiera ser el tema de los horarios laborales. En Reino Unido se han hecho estudios recientemente en donde concluyeron al reducir la jornada laboral a 4 días que los trabajadores rendían más en estos 4 días que en la jornada anterior, que eran de 5 días. Ahí vemos también una motivación, un factor de motivación de los empleados. Muchos empleados quizás trabajan más fuerte, trabajan más porque van a tener mayor recompensa, que lo hemos hablado, mayor descanso, y esto hace que los motive. Sin embargo, en Latinoamérica, quizás en países como Venezuela, estos estudios o estos proyectos pues no son tan aplicados o no los aplican, mejor dicho, a la empresa, y muchas veces en las nuevas generaciones crea esa barrera, porque hay muchas generaciones, nuevas generaciones que están viendo que quizás dentro del horario laboral se puede realizar las actividades más rápido y puede dar tiempo quizás de tener otro trabajo, de tener un trabajo vía remota, y muchas veces no ven factible el tema de horarios
tan estricto. Son parte de los cambios que se han dado a escala mundial, incluso el tema de los trabajos vía remota, que se han hecho muy tendencia, incluso en nuestro país, personas que trabajan vía remota con empresas de otros países, que les ha resultado bien, forma parte de este cambio que estamos viendo, porque no solamente las organizaciones cambian, cambia el entorno, cambia la capacidad del consumidor, cambian las generaciones, cambian las necesidades. Un ejemplo que dimos dentro de esta exposición, el COVID-19, esa pandemia generó cambios organizacionales de forma abrupta, pero que generó adaptabilidad de forma inmediata. ¿Por qué? Porque las empresas sabían que si no se adaptaban a esta situación, reducía completamente su productividad, e incluso las personas nos dimos cuenta que teníamos que adaptarnos a estos cambios organizacionales porque nos veíamos en la necesidad de poder ingresar o de poder tener que adquirir ese producto a través del cambio. Espero que le haya gustado nuestra exposición, profesora. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias.